Hoy vivimos en un mundo lleno de tensión, lleno de estrés, de ansiedad, de preocupación. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo tiene que hacer más, ganar más, conquistar más, tener más. Parece que es una competencia que nunca acaba. Solamente aquí en Estados Unidos, leía recientemente, se consumen 15 toneladas de aspirina por día. Realmente, si una cosa estamos necesitando en este mundo hoy, es paz. Pero la paz es una virtud y es un fruto del Espíritu Santo que tenemos que conquistar. Es necesario dar algunos pasos para poder conquistar esa paz. Si nos dejamos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece y nos pide y nos exige, nunca tendremos paz. En este capítulo quiero te explicar cuáles son los 5 pasos para conquistar una verdadera paz interior que no dependa de las circunstancias, sino que tú la puedas tener inclusive en medio de problemas y dificultades y de los desafíos normales de nuestra vida. No te lo pierdas. Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. Muchas veces encuentro personas y les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Y recibo todo tipo de respuestas. Unos me dicen, estoy animado, padre, estoy muy entusiasmado, estoy con mucha esperanza, acabo de comenzar un negocio, me voy a casar, etc. Otros dicen, no, padre, estoy muy mal, tengo una enfermedad, o una persona mía, un ser querido próximo acaba de fallecer, o en fin, tienen problemas y están deprimidos. Pero muy rara vez, yo diría casi nunca, escucho a alguien que me dice, padre, estoy en paz. Paz es lo que Dios quiere darnos. Cuando Jesús apareció a los apóstoles, después de la resurrección, les dijo, la paz esté con ustedes. Cada vez que aparecía les decía. Cuando los ángeles encontraron a las mujeres que fueron al sepulcro, les dijeron, la paz esté con ustedes. Cuando Jesús mandó a los discípulos a visitar las casas como sus misioneros, decía, cuando entren en una casa, digan, la paz esté con ustedes. Y así, la paz es el deseo que de Jesús nos quiere dejar, nos quiere dar. Pero muchas veces no sabemos cómo conquistar la paz. Pensamos que la paz depende de que todas las circunstancias de nuestra vida estén organizadas y estén yendo bien. Pero eso no es paz. Eso no puede realmente, no está en nuestro control. La paz tiene que ser una paz interior. Yo diría que me recorrería a la frase de Jesús que decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo la da. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es la paz de Jesús y cómo es la paz del mundo? ¿Por qué dice Jesús que Él nos deja la paz, pero no como el mundo la da? La paz del mundo ya la conocemos. La paz del mundo es una botella de algún licor. La paz del mundo es una pastilla, una píldora, un calmante. La paz del mundo es una fiesta. La paz del mundo es una maratón de películas o de series en Netflix. La paz del mundo es sexo, droga, fiestas. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo es escapar de la realidad y olvidarse por un momento de todos los problemas que tenemos. Esa es la paz del mundo. Y por eso Jesús dice, yo no les dejo la paz como el mundo. ¿Cómo es la paz de Cristo? Yo diría que la paz de Cristo es una paz verdadera y una paz profunda. Pero es una paz que tiene, por así decir, 3 niveles. Y esos niveles están profundamente conectados. En primer lugar, en lo más profundo, en el núcleo, está la paz con Dios. Este es el primer paso. Para vivir en paz, lo primero que necesitamos es estar en paz con Dios. Si hay algo que destruye la paz interior más que nada en esta vida, es precisamente no tener el perdón por pecados o equivocaciones o errores grandes que hemos cometido en el pasado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para realmente conquistar la paz es estar en paz con Dios, seguir los mandamientos de Dios, recibir el perdón de Dios. Dios quiere perdonarte. Él entregó a su Hijo para morir en la cruz, precisamente para perdonar todos nuestros pecados.
Es increíble lo que Él puede hacer cuando nosotros nos acercamos con humildad y colocamos esos errores, esas fallas y esos pecados a los pies de la cruz de Cristo. Este es el núcleo más profundo de la paz con Dios. Ahora, cuando yo estoy en paz con Dios, entonces poco a poco viene la paz de Dios a mi alma. La paz de Dios es la paz, yo diría, emocional. La primera la podríamos llamar la paz espiritual. Ahí está lo que decía Pablo a los Romanos. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz para perdonarte. Ahí tienes la paz espiritual. En segundo lugar está la paz emocional. La paz emocional es la que nosotros normalmente llamamos paz. Es ese sentimiento de paz a nivel de nuestros sentidos, de nuestras emociones. Pero esta paz es una consecuencia de la paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios, poco a poco crece también en mi interior la paz emocional. Yo estoy en paz conmigo mismo y con todas las circunstancias positivas o negativas que puedan estar sucediendo alrededor mío, porque yo sé que Dios está en paz conmigo y que Él cuida de mí y de todos mis problemas y de todos mis desafíos. Por eso decía San Pablo también en la carta a los Colosenses, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados para ser un solo cuerpo. Entonces, la paz de Cristo tiene que ser como un árbitro, como aquel que gobierna las diversas circunstancias de nuestra vida. No es que no vamos a tener problemas, vamos a tener, pero con Cristo que está conmigo, con Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo, yo digo, no hay problema. Él me solucionará esto, yo voy a hacer esto otro, voy a administrar los diversos desafíos, problemas, dificultades o alegrías que la vida me va presentando. Cuando yo tengo la paz con Dios, tengo la paz de Dios. Y cuando tengo la paz de Dios, llega a la tercera, que es la paz relacional. La paz espiritual, la paz emocional y la paz relacional. O sea, la paz con las otras personas. Si yo tengo paz interior, entonces puedo también estar en paz con todas las personas que me rodean. Muchas veces esas personas que ofenden, que te hieren, es porque ellos no están en paz. El problema no eres tú, sino el interior de ellos. Cuando yo tengo la paz emocional y la paz espiritual, poco a poco, no es inmediato, puedo construir más fácilmente también la paz relacional con todas las personas que están a mi alrededor. ¿Está viendo? La paz que Jesús nos deja no es como la paz del mundo. La paz del mundo es escapar de los problemas. La paz de Jesús es una paz verdadera, profunda, que nos reconcilia con Dios en primer lugar y después con nosotros mismos. Entonces, vamos a ver en los siguientes bloques de este capítulo de la serie La mejor versión de ti mismo, vamos a ver cómo entonces conquistar esa paz en nuestra vida. No se lo pierda. En este capítulo vamos a ver los primeros 2 pasos para conquistar la verdadera paz interior. Esa paz que decía Jesús, ¿se acuerdan? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Eso está diciendo Jesús a los apóstoles en la última cena. Pues bien, vamos a ver entonces cómo desarrollar esa paz también en nuestra vida. Yo diría que el primer paso y lo más importante es obedecer los principios de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Es claro, si yo no sigo la voluntad de Dios, yo estoy en cierto sentido en rebelión contra Dios. Entonces yo no tengo la paz interior porque en el fondo yo sé que estoy haciendo algo mal. Yo sé que mi conciencia no está en paz. Yo nunca voy a conquistar la paz si yo no decido seguir en todo en mi vida la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a este nivel, yo realmente quiero seguir en todo la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que hay muchas oportunidades cada día para realmente decirle a Jesús sí o no. Nosotros tenemos que ser capaces de tomar una decisión y seguirla en todo momento. El Salmo 119 dice así: los que aman tu ley rebosan de paz. Ningún contratiempo los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus leyes.
cuánto las amo. Si esa es mi actitud, si ese es el sentimiento que está en mi corazón, cumplir la voluntad de Dios, seguir en todo los principios de Dios, entonces yo ya di el primer paso. Yo ya voy a vivir siempre en paz, porque los mandamientos de Dios, los principios de Dios, son como el manual de instrucciones de nuestra vida. Dios nos creó y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Si yo cumplo esos mandamientos, voy a ser más feliz. Imagínate que yo compro un carro muy bonito, un coche así deportivo, un Ferrari, ¿no? Y entonces yo digo así, pero este Ferrari es muy caro, es muy bonito, yo no quiero que se estropee. Entonces voy a hacer una cosa, no le voy a colocar gasolina. No, gasolina con ese olor tan desagradable que tiene, le voy a colocar mejor champán. Y en el motor no le voy a colocar aceite. No, eso deja las manos todas sucias, la grasa. No, le voy a colocar mermelada. ¡Ay, es tan buena la mermelada! Bueno, si tú haces eso, te aseguro que el carro no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque él fue hecho con otras indicaciones y yo tengo que seguir esos principios y esas indicaciones para que el carro funcione bien. Algo así sucede con nosotros. Dios nos creó y cuando nos dio los mandamientos y nos muestra su voluntad, es porque ese es el camino por el cual nosotros vamos a ser más felices, vamos a vivir en paz y vamos a poder desarrollar plenamente nuestra vida. En segundo lugar, el segundo paso después de aceptar, obedecer los mandamientos de Dios es este. Para vivir en paz tenemos que aceptar el perdón de Dios. Esto también es fundamental porque uno de los sentimientos más destructivos en nuestra vida es el rencor, es las culpas que nosotros muchas veces llevamos en nuestro corazón. Cometimos errores en el pasado, hicimos cosas que no están bien y nosotros lo sabemos. Y esas cosas que están en el pasado no nos dejan estar en paz. Nosotros el problema es que no sabemos cómo manejar esos errores y esos pecados del pasado. En primer lugar, algunas veces tratamos de fingir que eso no existe, de olvidar nuestras culpas. Yo ya confesé personas que después de 20, de 30, de 40 años vienen y te abren, padre, cuando yo tenía 18 años, cuando yo tenía 15 años, hice esto, hice lo otro, cosas gravísimas y que nunca habían confesado. Y yo les pregunto, ¿y todo este tiempo estabas con eso en el corazón? Sí, y ha sido un infierno. Efectivamente, cuando yo no me libero de las culpas, no sirve tratar de olvidarlas o enterrarlas, porque ellas se levantan por las noches, nos persiguen. Son como zombies que nos persiguen en todas partes. Entonces, primera cosa que no debemos hacer es pretender que ellas no existen y olvidarlas. La segunda cosa es tratar de desviar la culpa para otra persona. Eso no fue mi culpa, me presionaron. Eso no fue mi culpa, yo no era consciente, etc. Y tratamos de evitar nuestra culpa. Esto fue, por ejemplo, lo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó a Adán por qué había comido la manzana, ¿qué dijo Adán? No fue mi culpa, la mujer que tú me diste, ¿no? Ella me dio a comer. Cuando nosotros tenemos parte de culpa, a pesar de que hayamos sido influenciados, a pesar de que existan otros factores lógicos, pero la parte que es mía y es mi responsabilidad. Y yo no puedo decir, eso no es mío, eso no dependió de mí. A mí aparte voy a tener que cargarla. La tercera cosa que hacemos con las culpas es autocastigarnos por ellas. Y ahí nos saboteamos nuestra propia felicidad. Nos sentimos indignos, nos rechazamos a nosotros mismos porque allá en el pasado hicimos algo que estuvo muy equivocado. No, lo que tenemos que hacer es coger nuestros pecados, coger nuestras culpas y colocarlos a los pies de Jesús. Él te perdona de todo, Él quiere borrar todos tus pecados. Dice Miqueas, el profeta Miqueas, ¿qué Dios hay como nuestro Dios que perdona el pecado y absuelve el delito? No mantendrá siempre su cólera, pues Él ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar
todos nuestros pecados. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que es nuestro Padre. Ese es el Dios de Jesucristo. Él cogerá nuestros pecados, como dice el profeta Miqueas, y los arrojará allá en el fondo del mar. Imagina todos tus pecados, esos gravísimos que cometiste, pero de pronto Él los coloca todos con una piedra bien grande y los arroja en el fondo del mar. Y después yo agregaría que coloca un letrero que dice no pescar. Pronto, ahí acabó. Ahora Dios te perdonó, estás completamente libre. Estos son los primeros 2 pasos fundamentales para conquistar la paz. Seguir en todo la voluntad y los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, aceptar, el llevar nuestros pecados delante de Cristo y aceptar su perdón para quedar completamente libres de esas culpas y de esos remordimientos del pasado. Hasta ahora hemos visto cómo conquistar la paz a través de los primeros 2 pasos. Primero vimos, obviamente, cómo es la paz de Cristo y cómo se diferencia de la paz del mundo. Y después vimos los 2 primeros pasos que eran, en primer lugar, obedecer los mandamientos de Dios y, en segundo lugar, aceptar el perdón de Dios. Ahora quiero ir adelante y ver con ustedes los siguientes 3 pasos, y en esos 5 pasos encontraremos la fórmula para poder colaborar con el Espíritu Santo y desarrollar en nuestro corazón el fruto de la paz interior. El tercer paso es el siguiente: concéntrese en la presencia de Dios. ¿Sabe? Sucede lo siguiente. Muchas veces en nuestra vida estamos muy enfocados y concentrados en los problemas. No en el poder de Dios, no en el amor de Dios, no en lo que Dios va a hacer con nosotros, sino que estamos preocupados y enfocados únicamente en los problemas y pensamos el día todo en esos problemas. Cuanto más tú te preocupas por algo, parece que ese algo crece y crece cada vez más. Mi consejo es, no se concentre en los problemas, en las preocupaciones, no. Concéntrese en el poder y en el amor de Dios. Y entonces verás que Dios, siendo todopoderoso, Él va a dar una solución a esos tus problemas. No tiene que tratar de solucionar todo usted solo. Es muy difícil, no se puede. Y lo único que haces es destruir tu salud, quitarte el sueño y aumentar el tamaño del problema. Mira este salmo, por ejemplo, el Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Aquíétense o quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Este salmo no fue escrito por David. David escribió la mayoría de los salmos, pero este no. Este fue escrito por el profeta Ezequías. Y cuando Ezequías escribió este Salmo 46, Jerusalén estaba sitiada por un grande ejército asirio. Y el ejército asirio había rodeado la ciudad y estaba esperando que simplemente acabaran los alimentos, acabaran las municiones y estuvieran tan ya debilitados los israelitas para luego entrar en la ciudad y matarlos a todos. No era una situación fácil. Imagínate, nosotros nunca hemos vivido una situación de esas, realmente temiendo por su muerte. ¿Y qué es lo que, por su vida? ¿Y qué es lo que dice Ezequías? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El foco de la concentración de Ezequías no está en el ejército asirio, no está en los peligros que está enfrentando, está en Dios y en todo lo que Dios puede hacer. Nuestra ayuda segura en momentos de angustias. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Quédense tranquilos, aquíétense o quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Al final Dios mandó una plaga. Los asirios murieron muchos por causa de un virus y tuvieron que volver a su ciudad y Jerusalén no fue derrotada. Así es Dios. Dios cuida de nuestros problemas. Hoy la palabra que está de moda es crisis. Vivimos todo tipo de crisis. Crisis económica, crisis social, crisis de la juventud, crisis ambiental, del calentamiento global, todo tipo de crisis. Pues yo les voy a decir una cosa. Dios no está ni un poquito nervioso. Él está en el control de todo.
Y Él sabe el momento y la manera en que Él va a dar solución a todos los problemas. Muchas de esas cosas en realidad Dios las permite para purificarnos y para ayudarnos a salir del pecado. Entonces, este paso 3 es: concéntrese en el poder de Dios, no en el tamaño de sus problemas. El cuarto paso es: confíe en las promesas de Dios. Cuando vienen los problemas, cuando estamos inseguros acerca del futuro, qué voy a hacer, qué va a pasar y cómo voy a conseguir el dinero, cómo voy a lidiar con este problema, etc. Acuérdese de las promesas de Dios. La Biblia es el libro de las promesas de Dios. Ahí están contenidas más de 7,000 promesas de Dios. Y Dios cumple sus promesas porque Él es Dios. Si Dios no cumpliera sus promesas, entonces Él dejaría de ser Dios. Él decía a Jesús: miren cómo su Padre Dios se ocupa de los pajaritos y de las flores, y nada les falta a ellos. ¿Por qué ustedes, que son mucho más importantes que los pajaritos y las flores, se preocupan? Jesús estaba diciendo: Dios cuida de ustedes, no se preocupen, confíen en Él. Tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. El libro de los Proverbios dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia, podríamos decir. Reconócelo en tus caminos y Él hará derechos todos tus senderos. Mira los verbos que usa. Primero, confía en el Señor. Segundo, no te apoyes en tus propias fuerzas. Después, reconoce los caminos de Dios. Él hará derechos todos tus caminos. Él cuidará de ti. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará, dice también el Salmo 37. Entonces, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Y el quinto paso es: pida la paz de Dios. Tenemos que pedir, es una oración que todos los días tenemos que elevar a Dios. En lugar de preocuparnos, cambiar preocupación por oración. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. Dice así: no te inquietes por nada, antes bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. No se inquieten por cosa alguna, por nada. Antes, esos problemas, esas preocupaciones, colóquenlas como una oración, como un ruego delante de Dios y con acción de gracias. Y la paz de Dios cuidará nuestros corazones. O sea, no se preocupe, cambie preocupación por oración. Y así Dios nuestro Señor le va a conceder esa paz profunda del corazón. Repasemos rápidamente entonces estos 5 pasos. Primero, obedecer los mandamientos de Dios. Segundo, aceptar el perdón de Dios. Tercero, concentrarse en el poder de Dios, de que Él cuida de mí, confiar en Él. Cuarto, confiar en las promesas que Dios nos hizo. Él no faltará a sus promesas, Él llegará en el momento justo. Y finalmente, pida la paz de Dios. Cambie preocupación por oración y tendrá mucha paz en el corazón. Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.